Esta mañana vamos a ver el Salmo 19. Salmo 19, una vez lo encuentras en su copia de la palabra de Dios, también lo puedes leer aquí con nosotros en la pantalla, pero una vez la tienes a la mano, te quiero pedir, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Salmo 19, y dice así la palabra de Dios. Al músico principal, el Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del pañal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar una vez más. Padre, de nuevo te damos gracias por este tiempo, Señor, por también este anuncio de nuevo tan alegre, que lo cual podemos deleitarnos, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Pedimos ahora una vez más, Señor, que lo que escuchemos en esta mañana sea de sabiduría, no del hombre, sino de ti, Señor. Usa tu palabra para edificar a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace 2 semanas, mi familia y yo estábamos en Carolina del Sur, y yo estaba oficiando o presidiendo la boda de mi prima. Y se hizo ahí en Carolina del Sur porque el lugar era un lugar precioso. Había como una granja con mucha grama, había una cabaña de madera bien chula, bien linda, había una parte afuera como una estructura que proveía sombra, había como un lago bien pequeñito rodeado de árboles, y ahí se hizo la ceremonia, ¿verdad? Fue algo bien lindo, bien bonito. Fue un escenario precioso. Y yo sé que para muchos de nosotros, especialmente los que estamos en Cristo, los que somos creyentes, ¿verdad que es fácil ver un escenario así bonito y rápidamente pensar, wow, gracias, Señor? Porque sabemos que eso lo hizo ¿quién? Lo hizo Dios, ¿verdad? Es fácil para nosotros entender eso. Lo vemos y pensamos, wow, Señor, qué linda es tu creación. Y sabemos muy profundo en nuestro ser, realmente hay un Dios creador quien hizo todas estas cosas. Pero también sabemos, por lo hermoso que es la creación, lamentablemente, hay personas, ¿verdad?, erróneamente, que han comenzado hasta a adorar la creación. Ven su hermosura y comienzan a adorarla, y esto lo sabemos por la vida, la historia, y hasta la misma palabra lo dice. Lo escuchamos ahorita en Romanos capítulo 1. Los tribus inca y aztecas eran muy conocidos ¿por qué? Por adorar al sol. Adoraban al sol, era un Dios para ellos. Hay personas que hoy día que piensan que algunos cristales y piedras tienen poder.
Entonces hacen como una religión sobre esos cristales, ¿verdad? Porque traen energía y yo no sé qué más. Ese impulso, por una parte, se puede entender, porque la creación realmente es preciosa. Y el hombre es caído, el hombre es pecaminoso. Entonces tú juntas esas dos cosas y se puede entender la confusión. Pero es horriblemente malo. ¿Por qué? Porque la creación no apunta a sí misma. La creación apunta hacia un creador. Apunta hacia un Dios quien se revela a nosotros por medio de su creación. Y de eso habla este salmo. Este salmo, el tema central es Dios que se revela a sí mismo. Habla de un Dios que se revela a sí mismo. Un Dios que es creador, que hizo todo el universo y no se ha escondido de su creación. Una vez lo hizo, no. Él creó todas las cosas y se revela a la creación, a su creación, por medio de lo que podemos ver. Entonces vamos a ver eso en este salmo de tres formas diferentes. Primero, vamos a ver que a través de la creación Dios se revela a todos los hombres. Segundo, a través de su palabra Dios revela su amor y nos instruye. Y por último vamos a ver que a través de su palabra Dios revela nuestra necesidad de Él. Pero hermanos, tenemos un Dios que se revela, que se deja conocer. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Entonces vamos al primer punto. A través de la creación, Dios se revela a todos los hombres. Por si hay confusión en cuanto a esto, versículo 1 lo dice claramente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí David no solamente está reconociendo a Dios como un Dios creador y rey, por supuesto, pero él también está estableciendo algo aquí que es bien importante. Y es que la creación apunta hacia Dios. Habla del Señor. En mencionar los cielos y el firmamento, David básicamente está haciendo esto. Todo, el cielo, el firmamento, todo lo que uno ve, apunta hacia Dios y declara su gloria. Está haciendo esa declaración en este primer versículo. Es como si la creación fuese una obra de arte. En la parte de abajo, donde uno ve la firma del artista, ahí dice Dios. Todo fue hecho por Él. Es la obra de su mano. Entonces, David lo que hace es que resalta este punto de diferentes formas. En el versículo 2, básicamente le está diciendo cuando habla del día y de la noche, es que 24/7, no importa si es de día, si es de noche, siempre declarará la gloria del Señor. Siempre hablará de lo grande que es Dios. Ahora, claro, la creación no usa palabras para hacer esto, ¿verdad? Declara la gloria de Dios, pero sin utilizar palabras. Si usted me dice que camina por ahí y te habla un árbol o te habla a los montes, me voy a preocupar. Sí, la creación declara las glorias de Dios, pero sin utilizar palabras. ¿Cómo es que lo hace entonces? Bueno, por medio de un atardecer. Uno ve, ¿verdad?, esos colores y uno sabe, hay algo aquí. Hay alguien quien hizo esto. Por medio de escuchar las olas del mar, cuando uno va a la playa, nosotros estuvimos en la playa, nada más escuchar ese sonido, con ese viento y las aves volando, ahí habla la creación a uno, ahí testifica de un Dios creador. Y podemos seguir, ¿verdad? Un tornado también, ¿por qué? Porque ahí vemos el poder de la creación. ¡Wow! Mira lo poderoso que es. Habla de que un Dios que es poderoso. Entonces hay mucho que la creación puede decir y puede comunicar sobre el Señor. Cada vez que cae lluvia y crece la cosecha, ¿qué comunica eso? Que Dios es un Dios que provee. Es un Dios que provee para su creación. Deuteronomio 28:12 habla de esa forma, que las lluvias que traen la cosecha es una bendición de la mano de Dios. Ahí testifica la creación del Señor. También por medio de la creación vemos que Dios es un Dios justo y un Dios que juzga.
es justo y juzga. ¿Cómo el Señor juzgó al mundo primeramente? Por medio de una inundación. Usó las lluvias y las aguas que subieron desde la misma tierra. Por medio de la creación el Señor juzgó al mundo y fue un juicio recto, fue un juicio justo. A veces el Señor aguanta las lluvias, lo vemos en Primeras Reyes, aguanta las lluvias para que no haya cosecha, porque es una forma de juzgar por el pecado del hombre. La creación también habla de la fidelidad de Dios. ¿Cómo? Yo no sé ustedes, pero a veces yo miro una montaña y esa montaña que uno la ve y se ve linda, y tú sabes, eso ahí lleva miles de años, fuerte, constante, sin moverse. Cuánto más fuerte y constante y fiel es el Dios que hizo esa montaña. Testifica del Señor, habla de Él, apunta hacia Él. Pero eso es el punto, ¿verdad?, que quiero comunicar, que la creación apunta hacia el Señor, no a sí mismo, no a la ciencia, no a ninguna otra cosa, apunta hacia el Señor que lo hizo. Y de Dios mismo fluye todas las cosas, incluyendo la ciencia y la tecnología y todo lo demás. Ahora, otra parte de este punto. La creación comunica esto, testifica de Dios. ¿A quién? A todos. A todas las personas. Vean el versículo 4. Por toda la tierra salió su voz. Hablando de la voz del día y de la noche, la voz que testifica de Dios. Por toda la tierra salió su voz, de toda la creación y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Esa voz que testifica del Señor va hacia ¿dónde? Todo el mundo, toda la tierra, hasta los extremos habla del Señor. Y de nuevo, David sigue enfatizando eso y él usa dos metáforas en versículos 4 al 6. Él habla de la trayectoria del sol, ¿verdad? Cuando sale el sol en la mañana, está en una trayectoria hasta que caiga en la noche. Pues él usa esa imagen y habla de ella usando metáforas. Habla de un esposo y habla de un gigante. Y esa palabra gigante se entiende mejor como guerrero, hombre fuerte, soldado. Cuando un esposo salía de su talamo, su casa, para comenzar la ceremonia de la boda, ahí estaba todo el pueblo, todos lo podían ver. Todos veían cuando él salía así contento para ir a buscar a su esposa. Y un guerrero grande, fuerte, gigante, que entra al campo de batalla y entra con confianza y con gozo, todos lo veían. Entonces él está haciendo un punto aquí. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la conexión? El versículo 6 lo menciona. Así como el sol brilla sobre todos y nadie se puede esconder del calor del sol, nadie. Así también Dios se ha revelado a todos los hombres, a todo el mundo. Dios se ha comunicado de su poder por medio de su creación a todo que existe. Y Pablo, él habla de esto. En Romanos capítulo 1, escuchamos un poquitito, él menciona esto. En Romanos capítulo 10, versículo 18, él cita este versículo. Haciendo este punto, él cita el versículo 4 del Salmo 19. Entonces, hermanos, mirar la creación y decir, no, aquí no hay un Dios, Dios no es real, no existe. Es como uno caminar por el bosque. Y uno está caminando y uno ve los árboles, ¿verdad? Y no ve ningún otro hombre. Pero de repente ve en el suelo un reloj de bolsillo. ¿Sabes lo que digo? Que tiene una cadenita. Tú encuentras un reloj en el bolsillo y tú dices, wow, ese reloj, qué maravilloso es la evolución, como creó ese reloj. ¿Pensarías eso, verdad? No. ¿Qué uno pensaría cuando uno encuentra un reloj en medio de la creación? Que hubo un hombre que creó el reloj, que hubo alguien inteligente que tomó tiempo para diseñarlo y para crearlo. Pues así mismo es la creación. Cuando uno mira la creación, es imposible mirar los detalles y las preciosuras que se ven en este mundo y no entender, hay un Dios que lo hizo. Hay un Dios que tomó su tiempo para crear estas cosas de una forma que habla de su grandeza y de su poder. Así es. La tierra, el mundo, todo el universo testifica
del Creador. Y hay creyentes, hay cristianos, hombres que aman a Dios, que están en desacuerdo sobre diferentes cosas de la creación. Hay cristianos que están en desacuerdo sobre cuántos años tiene este mundo. 6,000 o millones. Hay desacuerdo entre creyentes. Hay un desacuerdo entre creyentes sobre la evolución. De tal forma usó, ¿cómo usó Dios la evolución? ¿La usó? ¿No la usó? Hay desacuerdo entre creyentes. ¿Y sabe qué? Hay espacio para desacuerdo. Pero hay algo que todos tienen que tener claro. Y es que toda la creación, todo lo que se hizo, lo hizo Dios con el poder de su palabra. Y eso no puede estar en duda. Adán y Eva, el Señor los creó. Ellos vivieron literalmente. Eso no puede estar en duda. Y después que uno tiene eso claro, uno está aferrándose a lo que enseña la palabra, de que Dios es el creador de todo. Y por lo tanto, Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra obediencia. Porque Él es el gran creador. Entonces, una aplicación aquí para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo esto aplica a nuestras vidas? Bueno, ¿han escuchado ese decir? Stop and smell the roses. A veces es bueno uno detenerse y oler las flores. Pues mira, es verdad. A veces es bueno para nosotros los creyentes detenernos un momento. Mirar el cielo. Mirar los árboles. Si puedes ir al mar un momento, mirar el mar y recordarse, ¿verdad? Detenerse y recordarse. ¿Quién es Dios? Recordarse de la bondad del Señor. Cuando cae la lluvia, uno detenerse y decir gracias, Señor, por cómo tú provees. Es bueno uno recordarse de eso. Detenerse y deleitarse en nuestro Dios creador. Yo sé que a veces en la ciudad es un poco difícil, ¿verdad? Uno quiere mirar la creación y ve una rata corriendo. Es difícil. A veces hay que salir de la ciudad para aplicar esto mejor. Pero entonces sal de la ciudad. O vaya a un parque, Prospect Park, que es tan grande que uno se puede olvidar, ¿verdad? Que está rodeado de ciudad. Y así ve los árboles y la grama y se deleita en su Dios creador. También aquí hay un recordatorio muy importante. Pablo desarrolla esto en el libro de los Romanos. Como toda la creación tiene la firma del Creador, nadie en ningún lugar tiene excusa para no buscar de Dios. Porque todos han visto y han escuchado de que Dios es real, que es poderoso, que Él es divino. La creación testifica a toda la tierra. Lo acabamos de leer. Ninguno tiene excusa. Y lo que quiere decir esto, hermanos, es que una persona que escoge, cuando mira la creación, en vez de buscar de Dios, el Dios que se revela por su palabra, en vez de buscar de Él, busca hacer otra cosa. Esa persona no es neutral. Esa persona está escogiendo adorar a otro Dios. ¿Cuál otro Dios? Puede ser uno mismo. Puede ser que cae en otra religión que es falso, que lo permite buscar vivir como quiere vivir. Pero neutral no es, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están destituidos, ¿verdad que sí? Esto es un recordatorio que nadie tiene excusa, porque Dios se ha revelado a todos por medio de la creación. Entonces, si tú no conoces al Señor, escúchame decirte, no tienes excusa. Arrepiéntete de tus pecados. Ponga tu fe en el Hijo que Dios envió, su Hijo Jesucristo. Él vino, vivió, murió y resucitó el tercer día para salvar a pecadores como tú y como yo. Y mira, no cambies al Dios de la creación para hacerte a ti mismo tu propio Dios. ¿Sabe que nosotros seríamos dioses pésimos? ¿Cuántas noches en la semana uno dice, ay, yo no sé qué comer, no puedo decidir qué comer? Vamos a pedir comida, ¿de dónde ordenamos? Uno no puede ni decidir qué va a comer y quieres ser Dios de tu propia vida. Somos dioses pésimos. Necesitamos ¿quién? El Dios del universo. El Dios que realmente nos puede guiar y quien envió su Hijo para salvarnos y rescatarnos. Hay que buscar de Él, hermanos.
Ahora, por el otro lado de esta moneda, es un buen recordatorio a nosotros, la iglesia, a evangelizar. Hay que evangelizar. ¿Por qué? Porque las personas que conocemos en nuestras vidas, que no conocen al Señor, están sin excusa, hermanos. Entonces hay que hablarle de Cristo, hay que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sí, vamos a pedir oración los unos a los otros. Mira, ora por mi familia, ora por mi compañero de trabajo, ora por mi vecino. Claro que sí, hay que apoyarnos y orar los unos por los otros. Pero hermano, hermana, te tienes que acordar. ¿A quién tiene el Señor ahí en ese trabajo? ¿Es a ti? ¿A quién tiene el Señor ahí en tu edificio, con esos vecinos que no lo conocen a Él? ¿A ti? No tiene a otros en la iglesia, te tienes a ti ahí. Por lo tanto, ¿a quién el Señor quiere usar? A ti. Pide oración y estamos aquí para apoyarnos y orar los unos por los otros. Pero al final del día te quiero animar. Confía en el Espíritu Santo que mora en ti y háblale del Señor. Habla de lo que Dios hizo en tu vida, de lo que Jesús hizo en tu corazón. Invítalos a la iglesia. La creación siempre está testificando de la gloria de Dios. Pues sabe que nosotros, la iglesia, somos llamados a hacer ¿qué? A testificar también de la gloria de Dios. A ir y a ser discípulos. Y eso lo hacemos por medio del evangelismo. Por medio de hablar de lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Y nosotros tenemos una ventaja muy grande. ¿Y cuál es esa? Que podemos utilizar palabras. La creación no habla, pero nosotros podemos hablar. Entonces, cuando testificamos, podemos compartir la palabra de Dios que apunta hacia Jesucristo. Es una gran ventaja. Y esto nos lleva al segundo punto. Segundo, vemos aquí que a través de su palabra, Dios revela su amor y nos instruye. Dios revela su amor y nos instruye. Sí, la creación, ¿verdad? Es maravilloso, pero a pesar de lo increíble y maravilloso que es la creación, vean el versículo 7, ¿qué dice David de la ley de Dios? La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. En hablar de la ley, David tenía en su mente el Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero cuando uno mira cómo él habla aquí de la palabra de Dios, uno se da cuenta que él tenía algo un poco más específico en su mente. Versículos 7 al 11. Date cuenta las palabras que él utiliza. Ley, testimonio, precepto, mandamientos, juicios. Todos esos términos, ¿tú sabes dónde la escuchamos y dónde la encontramos? En el pacto que Dios hizo con Moisés. Él está pensando en el amor de pacto de Dios, el amor que Dios comunicó a su pueblo por medio de ese pacto que hizo con Moisés. En Éxodo 20, cuando el Señor da los 10 mandamientos a su pueblo, Él comienza justo después a dar leyes. Pues vemos todos estos términos en esas leyes de Éxodo 20 en adelante. Y yo sé que para muchos, quizás cuando tú lees el Viejo Testamento y lees las leyes, ¿verdad? Que vemos ahí en esos primeros 5 libros, uno como que siente cargado. Uno lo ve y siente carga, ¿verdad? Cómo uno debe comer, cómo uno se debe vestir, qué debe hacer un vecino cuando encuentra la oveja de su vecino que se perdió. Hasta para eso hay ley, Deuteronomio 22:1. Leyes para todo, uno lo va leyendo y uno dice, wow. Entonces siente como el email de uno. A veces ustedes tienen un email que encuentra 2000 mensajes sin leer. Y tú entras y tú dices, yo me voy de aquí. Ya te rendiste, no abriste ni uno, ¿verdad? Y si ese eres tú, por favor, borra los emails, nunca lo vas a leer. Nunca lo vas a leer, bórralo, comienzas de cero. Eso, sabiduría aparte. Pero así es, cuando uno piensa en la ley de Dios, en la palabra de Dios, a veces uno siente cargado. Pero date cuenta cómo David habla aquí de la palabra de Dios. Tú ves a un autor cargado, tú ves un hombre cargado, para nada. Mira cómo él habla, es lo opuesto. Versículos 7 al 11. ¿Qué dice de la palabra? Que convierte. También se puede entender como que restaura el alma.
Piensa en un vaso de agua fría en medio del desierto, ¿verdad? Uno se va a morir. ¿Quién te trae ese vaso? Vida. Refresca, restaura, salva a uno. A los que están muertos espiritualmente, ¿qué utiliza Dios para comunicar su evangelio? Su palabra. Trae vida a uno. Hace sabio al sencillo. Esas personas que dicen, wow, yo no tengo mucha experiencia, tengo poco tiempo en el evangelio, en la fe. Mira, la palabra de Dios puede hacer sabio al que es sencillo. Puede comunicar y dar a uno lo que uno necesita para tomar decisiones que así honran y glorifican a Dios. Dice que los preceptos del Señor son rectos. Precepto es otra palabra para mandamiento. Son sinónimos, básicamente. Dice que son rectos. Aun cuando lo que Dios mandaba a David hacer, aun cuando se iba en contra de algo que él sentía o algo que él quería, al final del día él tenía algo claro. Lo correcto es lo que Dios dice. Sus mandamientos, su palabra es lo correcto, no lo que uno siente, no lo que uno quiere. Son los preceptos de la palabra de Dios que siempre son rectos, siempre es lo mejor para nosotros. Y hermanos, yo digo eso y yo reconozco que esto puede ser difícil. Esto es algo que todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer esto y a realmente entender esto. Que no importa lo que estamos sintiendo, no importa las cosas que deseamos, los anhelos de nuestros corazones, al final del día tenemos que creer que lo que Dios manda en su palabra y las cosas de que Dios nos dirige por medio de su palabra siempre es lo recto, siempre es lo mejor para nosotros. Eso toma fe, eso toma oración y dependencia del Señor. Pero Dios, lo que Él dice en su palabra, siempre es para nuestro bien, hermano. Es solamente por medio de descansar en el Señor y su palabra que nuestros corazones se pueden regocijar. Es ahí que encontramos ese tipo de gozo. Y de nuevo, esto es fácil decir, pero es difícil hacer. Yo creo que fue hace como 2 semanas ya que escucharon a Michael Minor, ¿verdad? Y él estuvo hablando de esto, de que la naturaleza de todos es ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. Y escuché el sermón y mira, es tremendo y es así, es verdad. Hay que reconocer nuestra condición pecaminosa. Aún lo que estamos en Cristo, somos obras en proceso. No hemos llegado. Y esa obra no va a terminar hasta que Cristo venga, hermanos, y nos dé cuerpos glorificados. Hasta aquel entonces, esto es una lucha, esto es una batalla. A veces, sencillamente, no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Somos tercos, punto. O, el hermano mencionó esto, a veces hacemos lo correcto con las motivaciones incorrectas, para que nos vea el hombre, para que el hombre nos aplaude. Y aún ahí estamos mal. Aún buscando obedecer a Dios estamos mal porque nuestras motivaciones están mal. Entonces hay que tener eso claro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso claro, podemos aferrarnos de esta verdad. Señor, mi corazón es engañoso, pero tu palabra siempre es recta. Entonces ayúdame a aferrarme a lo que dice tu palabra. Cuando tu palabra va en contra de algo que yo quiero y yo creo, ayúdame a morir a mis deseos y a aplicar tu palabra. Porque su palabra siempre es recta, hermanos. Y David, ¿cómo era que él veía la palabra de Dios de esta forma? ¿Por qué lo veía de esta forma? Mira el versículo 10 y 11, mira lo mucho que amaba la palabra de Dios. Era más precioso para él que el oro afinado. Era más dulce para él que la misma miel. No había nada más valoroso que la ley de Dios para él y para el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué él tenía tanto amor para la palabra de Dios? Es porque David entendía que el Señor dio su ley, dio su palabra a su pueblo, no para cargar a su pueblo, sino para poder revelar su amor y para poder instruir a su pueblo a quien ama. La palabra de Dios es una bendición de Dios
para su pueblo, hermanos. Piénsalo conmigo un momento. ¿Qué hay mejor que entender quién es Dios y así poder caminar de una forma que agrada a Él? ¿Qué hay mejor que eso? ¿Qué hay más valoroso que eso en esta vida? Es que no hay nada más importante o más valoroso que eso. Porque es por medio de la palabra que Dios nos permite entender quién es Él y nos instruye para así caminar con Él. Es por eso que la palabra de Dios es una revelación aún más grande que la creación. Porque por medio de la palabra vemos detalles que la creación no puede comunicar. Nos habla de su amor, de su fidelidad. Y por medio de ella Dios nos instruye. David se acordaba de Éxodos capítulo 20, versículo 2. Ahí uno encuentra los 10 mandamientos. Pero justo al principio, antes de dar los 10 mandamientos, ¿qué dijo el Señor a Moisés y a su pueblo? Se lo voy a leer. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí está el primero y él sigue. Pero antes de dar la ley, mira lo que le dijo el Señor a su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, en otras palabras, el Señor no dio la ley para cargar a Israel y para que Israel intentara obedecerlo para así ser salvado. No, ya el Señor los había rescatado y se los acordó. Antes de dar la ley, les recordó: yo soy tu Dios, ya yo te redimí, ya yo te saqué de casa de servidumbre. Y a la luz de esa salvación, toma esta ley. ¿Y por qué le da la ley? No para que se pueda salvar, ya eran salvos. Era para ellos entender cómo caminar con su Dios que los ama. Cómo ser un pueblo que refleja a Dios a todas las naciones. Por eso le dio su ley. Y por eso la palabra de Dios, hermanos, es una bendición. No es cuestión de obedecerla para salvarnos, no. Como Dios nos salvó, nos da su palabra para así caminar de una forma que honra a su santo nombre. Y eso debemos todos anhelar, caminar de una forma que honra y glorifica su nombre. Ahora nosotros no estamos bajo el viejo pacto, no estamos bajo el pacto de Dios con Moisés, eso no nos aplica a nosotros. Estamos en un nuevo pacto en Cristo. Pero hermanos, no podemos ignorar el Viejo Testamento. Es la palabra de Dios. Y todos los principios que tenemos en el Viejo Testamento aún aplican los principios, ¿verdad? No las leyes específicas, pero hay principios ahí que aún aplican. Es como dice 2 Timoteo 3:16. Todas las escrituras, toda la palabra de Dios es para instruir. Eso incluye el Viejo Testamento. Eso también incluye esas genealogías, ¿verdad? Que a veces uno leyéndolo se queda dormido porque hay tantos nombres. Eso es la palabra de Dios también. Y Dios lo utiliza. Hay propósito ahí. Hay que leerlo con calma. Y toda su palabra revela a Dios mismo, al lector, al que lo está leyendo. Otra forma de lo cual lo podemos pensar es que Dios, en su misericordia y en su bondad, escogió revelarse a nosotros por medio de su palabra. Piensa en eso. El creador del universo, el rey de reyes, no hay más grande, no hay más fuerte, escogió revelarse a nosotros por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, Él revela su carácter, su naturaleza, y revela el Evangelio que nos salva. El Evangelio que es nuestra esperanza. Hermanos, por eso es tan importante que las iglesias siempre, cuando hay un tiempo de enseñanza, lo que se enseña es que la palabra de Dios. Porque es esto que Dios usó para revelarse. Es ahí que leemos el Evangelio de Jesucristo. Es ahí que aprendemos más de quién es el Señor. Como iglesia tenemos que preocuparnos siempre de que lo que se predique en este púlpito, o lo que se enseñe en la escuela dominical o en cualquier contexto,
siempre esté basado y arraigado en la palabra de Dios. Ese es el trabajo de todos nosotros como iglesia. Y como individuos, como creyentes individuales, hermanos. Hay que predicarnos la palabra de Dios. Hay que estudiarlo y recordarnos de lo que dice, de estas verdades, para así nutrirnos a nosotros mismos espiritualmente. Hay que tenerlo en la mente para así compartirlo con los demás. Y como iglesia, hay que recordarnos de la palabra de Dios, animarnos los unos a los otros con las verdades de Dios. Pero todo surge de la palabra que es vida, porque es la palabra que Dios aún sigue utilizando para revelarse a su pueblo. Eso no ha cambiado. Eso sigue siendo así para nosotros hoy día, la iglesia. Y ahorita el hermano, ¿verdad?, oró que sea mucho que aprendemos, sea poquito, no importa. Lo importante es que lo apliquemos. Tremenda oración, porque es así. Hay domingos que uno está cansado y uno se recuerda de 2 versículos que uno lee. Está bien, pero pide al Señor que te ayude a aplicar. Y la realidad también, ¿verdad?, es que vamos a ir creciendo en conocimiento de la palabra, pero no quiere decir que vamos a ir creciendo en nuestra aplicación de la palabra. Como que a veces la aplicación se queda detrás del conocimiento, ¿verdad? Estamos creciendo en conocimiento, pero seguimos siendo inmaduros en ciertas partes de nuestras vidas. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Por eso hay que orar y pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin eso, jamás vamos a poder aplicar la palabra. Necesitamos depender del Señor, pedir la ayuda al Señor. Pedir la ayuda a Dios a que nosotros podamos aplicar lo que ya conocemos. A mí me da gracia, a veces se me acerca cristianos. Mira, vamos a estudiar Apocalipsis y todas esas cosas. Y yo, pero las cosas más sencillas, ¿las estamos aplicando? Yo escuché un chiste, no me acuerdo quién me lo dijo, que un pastor nuevo llegó a su iglesia y predicó un texto, Mateo capítulo 1, y lo predicó. Y volvió la segunda semana y predicó Mateo capítulo 1 otra vez. Y volvió la otra semana y predicó. Y alguien se le acercó, oye, estás predicando el mismo sermón, ¿qué pasa? Y él dice, bueno, cuando aplica el primero, yo predico el segundo. Algunos le dio gracia, otros no. No, esto toma tiempo, ¿verdad? Uno tampoco puede ponerse de esa postura porque esto es un proceso. Pero entienden el punto, hay que pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a aplicar lo que entendemos. Pero, y este es el punto central, no vamos a crecer, jamás, nunca, si no estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Sí toma tiempo, pero si no estamos estudiando la palabra, jamás va a suceder. Hay que estudiarla, hay que aprenderla para así entonces poder aplicarla. Vean el versículo 11, miren lo que dice David. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. David tenía claro que es la palabra de Dios que amonesta. Es la palabra de Dios que saca a la luz lo que hay en uno. Es la palabra de Dios que confirma a uno lo que es pecaminoso y lo que no lo es. Entonces él quiere aprender, él quería aprender para entonces guardarla. Y en guardarla, mira lo que dice, hay grande galardón. ¿Y cuál es el galardón? Que a través del tiempo nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Que por medio de la palabra el Señor va cambiando nuestro carácter. Él va cambiando nuestro corazón y nuestros deseos y nos hace más y más como su hijo. Su hijo. Ahí está el galardón, hermanos. Trae gloria al Dios que nos salvó. Para eso Él nos creó y para eso nos salvó, para glorificar su nombre. Ahora, para nosotros crecer, ¿verdad?, en carácter, en santidad, primero hay que reconocer el pecado que hay en nuestro corazón. Hay que reconocer el pecado que hay en nuestros corazones. Y eso nos lleva al último punto. Último punto en esta mañana. Con la palabra de Dios, o a través de su palabra, Dios revela nuestra necesidad de Él. Él revela nuestra necesidad de Él. En el versículo 12, como David, él coge una curva, ¿verdad? Empieza a hablar del pecado en el Salmo. ¿Por qué? Pues yo entiendo que es esto. A la luz de la
revelación perfecta de la ley de Dios, ya él dijo, la ley de Dios es perfecta, a la luz de esa revelación, David entiende lo pecaminoso que él es. Ante la palabra santa y perfecta de Dios, cualquiera cae en cuenta, wow, esto es perfecto, por lo tanto yo no lo soy. Y él comienza a hablar del pecado, y él habla de dos pecados diferentes. Él habla de dos tipos de pecados. Y son pecados con los cuales él luchaba, y tú y yo también luchamos. ¿Qué dos pecados él menciona aquí? En el versículo 2 él reconoce que puede haber pecado en su vida que él mismo no se da cuenta que está ahí. Él está ciego al pecado que pueda haber en su propia vida. Esto requiere humildad y también buena teología. Regresamos a lo que predicó Michael. Él tenía claro que nosotros los hombres somos pecadores. Y si somos pecadores, eso quiere decir que incluso podemos hasta cometer pecados sin darnos cuenta. Podemos ser ciegos al pecado que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Él tenía eso claro y él lo comunica aquí, que si hay pecado en su vida, en su corazón, de lo cual él no estaba consciente, él le pide perdón al Señor por eso. Entonces, hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo, pedirle al Señor que nos ayude a ser humilde y a reconocer que puede haber como esos puntos ciegos en nuestra vida. Y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a verlo. Me arrepiento de ellos y ayúdame a verlo para así dejar de hacerlos. Yo puedo confesar, yo he perdido cuenta de las veces que la gente me ha dicho, y por gente, ¿verdad? No me estoy refiriendo a mi esposa necesariamente, pero que la gente me ha dicho, es que tú dijiste esto, y eso estuvo mal, y yo no lo dije. Sí, que tú dijiste esto, yo no lo dije, y ahí comienza la pelea, porque yo estoy seguro que yo no lo dije, y jamás hubiera dicho eso. Y en el yo estudiar este texto, yo, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque sí puede ser que lo dije y puede ser que me equivoqué. Es posible. Puede ser que yo no me estoy recordando bien y la persona sí se recordó. Pero mi tendencia es que no lo dije. Mi memoria es mejor que la tuya. Y peleo y lucho. No. Hay que ser humilde. ¿Sabe qué? Si tú lo dices, si te ofendí, perdóname. Perdóname. Esa no fue mi intención. Si eso fue lo que yo dije, perdóname. Y ya. ¿Por qué? Porque es que somos capaces de pecar sin darnos cuenta. Y en vez de pelear, hay que pedirle al Señor, ayúdame a ser humilde, a reconocerlo y a pedir perdón y seguir adelante para la gloria de Dios. Mi mamá siempre me decía, mejor es mantener la paz que ganar el argumento. Si yo reconocer que quizás estuve mal y arrepentirme, eso mantiene la paz para así seguir creciendo. Amén. No hay que ganar, lo que queremos es que crecer en amor y seguir adelante. David tenía claro que él era capaz de pecar sin darse cuenta. Entonces él pide al Señor que lo perdone y nosotros debemos orar de esta forma también, hermanos. Pedirle al Señor, especialmente cuando estás leyendo la palabra. Cuando estás leyendo la palabra de Dios en tu casa, siempre debes orar, Señor, mientras estoy leyendo esto, usa tu palabra para examinar mi corazón, para sacar la luz si hay algo aquí, para yo así arrepentirme de ella y crecer y madurar. Cuando uno lee la palabra, cuando uno escucha la palabra, pedir al Señor, Señor, usa esto para convencerme, para abrir mis ojos si hay algo que no estoy mirando, que no estoy viendo. Ahora, hay otro tipo de pecado que menciona. En el versículo 13, él habla de las soberbias. Las soberbias. Lo que quiere decir esto es, él se está refiriendo a pecados que él hace intencionalmente, con una mentalidad y una actitud de soberbia. En otras palabras, yo sé que está mal, no me importa. Sé que está mal, sé que es pecado, pero lo voy a hacer anyway. Lo voy a hacer. Lo voy a cometer. Voy a mirar cuando sé que no debo mirar. Voy a tocar cuando yo sé que no debo tocar. Voy a comer. Voy a pensar esos pensamientos de lascivio y voy a sentir y deleitarme en esa lujuria. Lo voy a hacer y no me importa. De eso le está hablando aquí. Es presumir de la gracia de Dios.
Y de nuevo, ¿qué vemos aquí? Él reconoce que Él es capaz de hacer esto. Y Él le pide al Señor que lo ayude a dejar de pecar. Y da hasta la razón. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué Él quiere dejar de pecar de esta forma? ¿Por qué es tan importante pelear y luchar contra este tipo de pecados? Para que no se enseñoree de mí. Hermanos, esto es lo que hace el pecado. Nos esclaviza. Nos hace esclavos. Yo sé que lo he dicho antes, lo digo de nuevo. El pecado es como un monstruo. El monstruito siempre va a estar ahí. Mientras estamos vivos, siempre va a haber pecado. David mismo lo reconoce. Pero con la ayuda de Dios, podemos mantenerlo pequeño, débil. Pero cuando uno peca voluntariamente, tú le estás dando comida a ese monstruo. Lo estás alimentando. ¿Y qué pasa? Se pone grande y se pone fuerte. Y llega un momento que el monstruo es más grande que uno. Y ahora tú eres el monstruito. Ahora tú eres la mascota. Tú eres esclavo al pecado. Si uno no tiene cuidado, y uno no se arrepiente, y uno no lucha, y uno no pelea, si uno no lo saca a la luz con un hermano, una hermana con quien tiene confianza, eso es lo que pasa. ¿Qué dice la palabra de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué dice él aquí? Señor, ayúdame, que no se enseñoree el pecado de mí. Si él entendía que era capaz de eso, hermanos, todos debemos tener claro que somos capaces de caer en eso. Y así pedirle ayuda al Señor. Pedirle que nos dé gracia. Y tenía claro que él iba a pecar siempre. Pero mire lo que él dice. Que el Señor lo ayude a no cometer gran rebelión. Gran rebelión. David era un hombre como ustedes y como yo. Un hombre imperfecto y pecaminoso y pecador. Y él reconoce algo aquí que todos, hermanos, tenemos que reconocer. No solamente somos capaces de pecar de formas pequeñas. No. Todos somos capaces de cometer gran rebeliones en contra del Señor también. Todos. Todos. La única diferencia entre el creyente, que es cristiano, pero en un momento de ira se enojó tanto que mató a alguien, o el cristiano que en un momento de debilidad le fue infiel a su pareja, o el cristiano que tomó una mala decisión y conduciendo el carro mató a alguien y ahora está preso. La única diferencia entre ese creyente y tú y yo, ¿sabe lo que es? La gracia y misericordia de Dios. Porque todos somos capaces. Y eso, hermanos, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque todos, fuera de Cristo, nada podemos hacer. Hay que tener eso claro y desde antemano aferrarnos al Señor día tras día tras día. Hay que tener eso claro y todos los días pedirle al Señor: Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu. A leer su palabra: Señor, revélate más a mí. Abre mis ojos a quien tú eres para así agradarte, para así poder obedecerte. La palabra de Dios revela el pecado que hay en nuestro corazón, hermanos. ¿Y sabe lo que debe causar eso? Nos debe llevar a los pies de Cristo en la oración. Nos debe mover a aferrarnos a nuestro Salvador y a entender: sí me salvaste, pero yo aún te necesito este día. Y mañana te necesito de nuevo. La palabra de Dios, cuando saca a la luz el pecado que hay en nuestro corazón, lo que debe causar en nosotros es ayudarnos a entender nuestra necesidad de la gracia de Dios. Porque lo necesitamos, hermanos. David sabía que la única forma en que las palabras de su boca y la meditación de su corazón iba a ser agradable a Dios era que era si el Señor mismo era su redentor. Y si su fe estaba en ¿quién? Su roca. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es ahí, cuando uno se aferra a esa roca, es ahí la única forma en que uno puede tener claro: ahora sí estoy agradando a mi Señor, porque yo estoy descansando en Él y estoy descansando en lo que Jesús hizo por mí. ¿Y quién es Jesús?
es la roca de nuestra fe. En Él está fundado la iglesia, ¿verdad? Sobre esta roca levantaré mi iglesia. Hablando del Evangelio de Jesucristo. Es Jesús quien redime a su esposa, la iglesia, del pecado de Satanás y la muerte por medio de su vida, muerte y resurrección. Y es solamente por medio de la fe en Cristo, hermanos, que nosotros podemos tener la certeza que los dichos de nuestras bocas y la meditación de nuestro corazón es agradable a Dios. Es solamente cuando estamos en Jesús. Y piensa en eso. Está hablando de la vida entera de uno. Que los gratos o los dichos de mi boca, todo lo que digo, todo lo que hago, mis acciones, que sean agradables a Dios. Pero también la meditación de mi corazón, entonces lo escondido, lo que nadie ve, mis pensamientos, lo interno, que eso también sea agradable a Dios. ¿Cómo es eso posible? Cuando uno reconoce su pecado y pone su fe en Jesús. Porque en ese momento nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, sino en ¿quién? En la roca de nuestra salvación, Jesucristo. Quien nos salva y quien nos perdona. Y cuando Dios mira, Él no ve nuestros pecados. Él ve la sangre de su Hijo. Y Él ve que nuestra esperanza está en Él. Claro, Él también ve cuando caemos, Él ve cuando estamos luchando. Pero Él ve eso y tiene claro, pero su esperanza está en mi Hijo, quien dio su vida por Él. Y a Cristo nos aferramos. En Él sabemos, hermanos, que podemos tener la salvación. ¿Y saben qué? La creación es precioso, pero más precioso que este Salvador no lo es. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cómo tú nos hablas por medio de su palabra, cómo nos instruye. Y Señor, una vez más reconocemos nuestra necesidad de ti. Entendemos que nuestras propias fuerzas no podemos agradarte ni obedecerte, Señor. Entonces pedimos que tú nos ayudes a nosotros, que tú saques a la luz pecados que hay en nuestros corazones, que tú nos guardas, Señor, de la tentación. Así nos mandas a orar diariamente, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque somos capaces de caer, Señor. Acuérdanos de eso. Llévanos de la mano, Señor. Y ayúdanos a ser un pueblo, una iglesia, que en todo lo que hacemos, lo hacemos, Señor. Aunque sea imperfectamente, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Y lo hacemos descansando en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que tenemos en Él. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.